Ok, ya estamos. Entonces, ¿hay otros asuntos generales que quieren mencionar antes de que empezamos? ¿No? Bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Listo. Muy bien. Entonces, estudiamos como regiones fotoionizados por varias clases y esto es un poco sesgado porque esos son mi área de interés. Digamos, principalmente son las regiones fotoionizadas, pero debemos de hacer un poco sobre las otras fases del medio también. Entonces, ahora vamos a pasar a lo del medio neutro y vamos a empezar con el medio neutro frío. Entonces, a diferencia de del medio ionizado, que produce mucha emisión en muchas líneas, el medio neutro frío, al menos en longitudes de onda ópticas, infrarrojos cercanos y ultravioletas, no emite mucho, ¿no? Y entonces la manera principal de estudiar históricamente para estudiar esta fase ha sido por de la absorción. Entonces, las absorciones más fáciles de detectar son en longitudes de onda ópticas, porque lo podemos observar desde la Tierra. Y ahí tengo un ejemplo que viene del libro de Raiden y Poggi, de unas líneas de sodio 1 que son como típicas de observar para trazar este medio. Y este medio, pensamos que no es un medio homogéneo, sino que existe en como nubecitas, aunque la forma exacta de las nubes no es necesariamente esférico. Y de hecho, ¿no? Hay mucha evidencia hoy en día que todo está en filamentos, pero que de todos modos usamos, ¿no?, la palabra nube para hablar de este tipo de estructura y que generalmente cuando observamos la línea de vista hacia una estrella, además de las líneas de absorción que vienen de la atmósfera de la estrella, que generalmente son bastante anchas, vemos líneas delgadas y estas líneas delgadas son los que pensamos que son debido a las nubes que están en el camino entre nosotros y la estrella. Y da varios diferentes componentes cinemáticas. Y por cinemáticas queremos decir que hemos convertido la longitud de onda en velocidad a través de ¿no?, la ecuación del corrimiento de Doppler. Todos conocen eso, ¿verdad? La relación entre la velocidad y los cambios en longitud de onda o frecuencia. Bueno, si no, lo vamos a ver en la próxima clase en más detalle. Pero hay si tomamos la diferencia en longitud de onda entre la longitud de onda central, que es teórico de la transición, y lo que observamos, entonces podemos traducir eso en una velocidad que corresponde a la velocidad, a la proyección de la velocidad relativa en la línea entre nosotros y el objeto. Y típicamente son decenas de kilómetros por segundo, ¿no? Y vemos aquí, ¿no?, que hay al menos dos componentes, que tal vez hay otro aquí, ¿no? Porque esta parte aquí no se ve simétrico, pero si se compara con eso, es diferente. Entonces, tal vez aquí no es real. Pero hay al menos dos y aquí se ve que hay tres, ¿no?, diferentes componentes. Y las diferentes velocidades
tienen origen principalmente en la rotación de la galaxia. Van a ver eso en más detalle en el curso de dinámica galáctica que creo que van a tomar en el próximo semestre, y que en la posición alrededor del Sol hay una rotación general de como 200 kilómetros por segundo. Y si vamos a una distancia muy lejos, entonces empezamos a ver la diferencia en dirección, ¿no? En la rotación del Sol y la rotación en donde están las otras nubes. Y tiene una proyección sobre la línea de vista que nos da algo típicamente entre 0 y 50 kilómetros por segundo. También hay como los movimientos aleatorios de las nubes también que está, pero eso típicamente solo da diferencias de unos 10 kilómetros por segundo. Entonces es la rotación diferencial en la galaxia que da la mayor parte de la estructura. Entonces cuando vemos varias diferentes absorciones, muchas veces tiene que ver con los brazos espirales, ¿no? Porque estas nubes están más concentrados en los brazos espirales, y si nuestra línea de vista cruza dos brazos, entonces podemos ver dos diferentes componentes de velocidad. ¿Qué más? Déjame ver. Ups. ¿Qué había escrito aquí? Sí, entonces un poco sobre la física atómica. Ups. Entonces, esta es como que la mayoría de los átomos iones en el medio interestelar están en el nivel base. Entonces, las transiciones de absorción que vemos tienen que ser a partir del nivel base. Y para tener una sección recta suficientemente alta para poder detectarlos, tienen que ser típicamente generalmente tienen que ser las líneas permitidas, que son de dipolo eléctrico. Entonces, tenemos que tener un cambio, ¿no? en el momento angular del electrón. Y en este caso, por ejemplo, vamos de 3s a 3p en sodio y formamos este doblete que tiene que ver con los diferentes niveles de este término excitado. Y este es el nivel excitado de menor energía, ¿no? Aparte del nivel base, este es como el segundo más alto, bueno, menos alto aquí. Entonces no hay posibilidad de absorber luz como con longitud de onda mayor que este 5890, más o menos. Sí hay la posibilidad de absorber luz más azul. Por ejemplo, aquí hay unas líneas de 3300 que son transiciones al nivel 4P, ¿no? Entonces, este es 3P y aquí el mismo electrón ya está en 4P. Y como que tiene mayor energía, es una longitud de onda menor. Y este 3300 es más o menos el límite de lo que se puede observar desde la Tierra. Sí, porque a partir de eso, hasta cuando llegas a como 3000, entonces ya la atmósfera es mucho más opaco, la atmósfera de nuestra Tierra. Entonces sí se puede detectar estas líneas, pero más ahí que eso no. E incluso a 3300 angstroms es un poco difícil hacer las observaciones, porque los detectores que usamos, los CCDs, funcionan mucho mejor a longitudes de onda más larga, ¿no? Entonces es muy fácil hacer los CCDs que trabajan, ¿no? de 5000 angstroms hasta casi una micra, y porque la tecnología está muy común, ¿no? De eso, porque
al principio, en los años 80, era algo de los militares que querían tener detectores de este tipo, ¿no? Para sus cámaras. Y eso, ¿no? A partir de entonces ha pasado, ¿no? A la tecnología personal, ¿no? De todas las cámaras y todos los teléfonos que tienen este tipo de detector. Entonces, la gente sabe muy bien cómo hacer ese tipo de detector y no hay tanta demanda para las cosas muy azules, ¿no? No es algo que tiene mucha aplicación, aparte de para la astronomía, ¿no? Entonces, es por eso creo que está más difícil conseguir cámaras que pueden funcionar bien al lado azul del espectro. Pero ni modos. Entonces tenemos estas líneas de sodio, que obviamente es neutro porque es sodio 1. Pero estos elementos como sodio, potasio y calcio tienen potencias de ionización bastante bajas, de unos 6 electronvolts. Entonces pueden ser ionizados una vez ionizadas en el medio neutro. Y entonces podemos tener líneas como lo de calcio 2. ¿No? Y calcio 2 es isoelectrónico al potasio, ¿no? Entonces es equivalente a sodio, pero es con el nivel 3, n igual a 4 en lugar de n igual a 3. ¿Sabes qué? Voy a tomar un descanso 2 minutos para ir para agua, porque estoy perdiendo mi voz. Ahorita regreso, ¿sí? Listo. Ok. Bien. Dame un segundo. Bien. Entonces, hice unas preguntas para esta página. El primero fue sobre el tipo de estrellas que usamos como fondo para ver estas líneas de absorción. Entonces, ¿por qué piensan que son más útiles las estrellas calientes para ver líneas de absorción en el medio interestelar? Se me ocurre adelante, digo. Se me ocurre porque, no sé, los fotones que emiten son más energéticos y no se absorben tan fácil por el medio que tiene adelante. Pero queremos ver la absorción. Y no, y estamos, no, por más energéticos quiere decir que cada fotón es más energético.
Sí. Pero la longitud de onda está establecido por la línea de absorción que queremos ver, ¿no? Entonces, si queremos ver la línea de sodio 1, a 5.891 angstroms, eso es la longitud de onda, y entonces eso tiene una cierta energía. Y no importa cuál es la estrella, ¿no? que estamos observando, son los fotones con esa energía que queremos ver, ¿no? Entonces, no, tienes razón, ¿no? Que por promedio las estrellas calientes emiten fotones más energéticas, ¿no? De la ultravioleta, eso, pero si nos interesa una cierta longitud de onda, entonces eso no, no importa, ¿no? Porque que la longitud de onda es fija, entonces la energía por fotón es fija. Lo que Pero quiere decir es que, perdón, lo que quiere decir aquí es que la temperatura no es el único parámetro a ver, sino también la frecuencia en la cuestión de energía. no entiendo, perdón, ¿puedes me refiero preguntarlo de otra que es manera? más que si estoy entendiendo bien lo que nos está comentando es que la frecuencia toma un papel también importante, al igual que la No, es temperatura, que ¿no? queremos, no es eso, pero es que si nos estamos observando una línea de absorción, entonces esa línea de absorción tiene una longitud de onda fija y por lo tanto tiene una energía de fotón fija, ¿sí? Que es independiente del espectro de la estrella que estamos observando. ¿Okay? Entonces, claro, si estamos observando una estrella caliente, entonces, y queremos observarlo a la línea de sodio 1, entonces, con respecto a la emisión, con respecto al pico de emisión del espectro, estamos a energías bajas, ¿no? Longitudes de onda larga comparado con el pico. Mientras si es una estrella fría, entonces 5.890 corresponde a no, tal vez al pico o al lado más energético que el pico. Pero de todos modos es la misma energía por fotón. Pero la otra característica que tienen las estrellas calientes es que son más luminosas, ¿no? Entonces, no es la energía por fotón, sino que la energía emitida en total es mucho mayor, ¿no? Entonces son más brillantes y esta es una de las razones para favorecerlas, ¿no? Pero, por otro lado, son mucho menos comunes, ¿no? Que las estrellas frías. Entonces, el hecho de que son más brillantes en sí no es necesariamente el factor dominante, pero no se ocurre en otra razón que sería mejor verlo en estrellas calientes. De pronto Bueno, por... adelante, Maritza, adelante. De pronto porque las estrellas pueden calentar más el gas, pues estas estrellas pueden calentar más el gas y esas pues las líneas de absorción que podemos ver, pues no sé, se me ocurre. Ok, pero estamos observando este gas muy frío, ¿no? Entonces, este gas Pero para en sí qué, no ha sido, no, y de hecho no es que estas nubes son cerca a la estrella, ¿no? Entonces estamos usando la estrella nada más como una fuente de radiación atrás para ver en proyección estas estrellas, estas nubes, perdón. Las nubes no están asociadas a la estrella, simplemente están por la misma línea de vista. No, les voy a contestar. Entonces,
El problema con las estrellas frías es que estos mismos elementos de sodio 1 y calcio 2, los mismos iones existen en la atmósfera de la estrella. Entonces, estas líneas de absorción están producidas en la estrella y por lo tanto no es tan fácil ver los que están producidos por las nubes del medio interestelar. ¿Sí? Mientras en las estrellas calientes, sus atmósferas están mucho más ionizadas y entonces no tienen calcio más ni sodio neutro, ¿no? Porque todo el calcio está calcio más o calcio 3 más, y igual para el sodio. Entonces el hecho que no tienen la línea de absorción producida en la misma estrella, entonces están emitiendo un continuo a estas frecuencias y por lo tanto podemos ver la absorción del medio interestelar a estas frecuencias. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. O sea, digamos que si consideramos estrellas de diferentes temperaturas, tanto frías como calientes, Ajá, la ley de Wien nos dice que según la temperatura se va recorriendo el máximo de intensidad en ajá, una determinada longitud de onda. sí, sí. Digamos, eso tendría que ver con esto, sería una forma como de sintonizar una longitud de onda específica para poder observar lo que queremos. No tanto porque estamos nada más, la estrella lo estamos usando como el continuo, ¿no? Entonces lo único que nos interesa es que el espectro de la estrella sea constante. ¿Sí? Entonces, tal vez mejor voy a hacer unos dibujos. Entonces, vamos a compartir este. Okay. Vamos a hacer. Bien. Entonces, cuando tenemos observaciones de estas nubes, voy a poner que nosotros estamos aquí y observamos una estrella que está atrás y aquí pueden saber varias nubes con diferentes velocidades que están en la línea de vista, ¿no? Entonces, el espectro que viene de la estrella tiene una cierta forma, ¿no? Entonces, si está con esa longitud de onda, entonces una estrella tipo caliente va a tener uno que está que su pico en la ultravioleta y aquí en el óptico está bajando. ¿Sí? Entonces, esta es una estrella caliente. Este es como si fuera un cuerpo negro, pero la estrella no es exactamente un cuerpo negro, sino que tienen su propia como patrón de líneas de absorción en la atmósfera. Pero en el caso de las estrellas calientes, todo lo de las líneas muy profundas en la atmósfera están en el lado muy ultravioleta, ¿no? Entonces, claro, hay unos detalles y hay unas líneas, pero típicamente la parte del óptico es más o menos limpio. ¿Okay? Entonces, si queremos ver el efecto de una nube, este va a producir una absorción
aquí y vamos a poder verlo fácilmente porque podemos fácilmente interpolar el continuo de la estrella porque es bastante suave. En el caso de las estrellas más frías, entonces el espectro intrínseco de la estrella va a ser más corrido, ¿no? Y la parte que no se ve como cuerpo negro, que tiene mucha estructura, muchas líneas, ya va a ser en el mismo rango óptico, ¿no? Entonces, aquí, entonces, en este caso no tenemos casi nada de emisión ultravioleta de la estrella y del lado óptico tenemos, realmente no se ve ni mucha estructura. Entonces, claro, también podemos tener el efecto del nube, pero que mejor va a causar una absorción. Pero lo difícil aquí sería distinguir entre la absorción que está causada por la nube y las absorciones que están causadas en la atmósfera de la estrella. Sí se puede hacer, ¿no? Pero es más fácil como usar algo que tiene una fuente de continuo más suave. Y también, ¿no? Con las galaxias también se puede usar para como una fuente de continuo para ver las líneas de absorción. Y en este caso es mejor usar cosas como los quasares, las galaxias activas, porque ellos emiten un continuo que es como una ley de potencias que es muy suave. Mientras una galaxia más normal como emite un espectro que es la suma de todas las estrellas y eso también no puedes tener mucha estructura de líneas de absorción. Pero vamos a ver que en el siguiente parte de esta clase que muchas de las líneas de absorción que queremos ver sí están en la ultravioleta, ¿no? Entonces ellos sí están en la misma parte que en principio tiene líneas de absorción de la estrella, incluso si es una estrella caliente. Pero de todos modos es mejor observarlo aquí en la estrella caliente porque en la estrella fría la misma longitud de onda es donde no hay emisión de la estrella, ¿no? Entonces, no. Si queremos trabajar en la ultravioleta, a fuerzas tenemos que usar las estrellas calientes porque son las únicas que emiten un continuo ahí. Entonces, no sé, contesta más o menos lo que me estaban preguntando. Sí, de hecho sí. Digamos que para ver si está entendiendo bien, tenemos que identificar plenamente cuáles serían las líneas de absorción de la propia estrella, en qué rango de longitud de ondas estaría para no confundirnos con la línea de absorción del medio que queremos observar, ¿verdad? Sí, sí, y va a ser, si es la misma, línea, si es el mismo ion y la misma transición, entonces es aún más difícil, ¿no? Porque por ejemplo, consideramos el sodio 1. Las líneas de sodio 1 se ven las mismas líneas en el espectro del Sol. Son muy, notorios ahí, ¿no? Son una de las líneas de absorción más profundas, ¿no? Que se detectaron al principio del siglo XX. Y eso, entonces, una estrella como el Sol tiene esta misma línea de absorción. Entonces, la diferencia es que en las estrellas hay varios mecanismos de ensanchamiento que no son presentes en el medio interestelar y que hacen que las líneas son bastante anchas en el Sol, que tienen una anchura de como un angstrom.
Y un angstrom, si lo ponemos en términos de velocidad, un angstrom corresponde a 365, como 60 kilómetros por segundo de ancho en velocidad. Y ¿no? Si vemos aquí, estos componentes, el ancho aquí parece que no es como 5 kilómetros por segundo de cada componente, ¿no? Entonces, si una línea de absorción de una estrella tendría una anchura de más o menos el rango completo de aquí, entonces tendríamos como una reducción de la intensidad en todo este rango. Y en este caso, ¿no? Si es posible ver los componentes del medio interestelar, simplemente porque esta diferencia en anchura, pero es más difícil, ¿no? Entonces, en este tipo de caso, por ejemplo, déjame ver. Entonces, si ay, ¿por qué no? Okay. Entonces, si tenemos una línea de absorción sería 1 de fotosférico. Fotosférico quiere decir no de la fotosfera, la estrella. Entonces vamos a tener como una absorción muy ancho del orden de 60 kilómetros por segundo. Y en este caso, ¿no? Si este no llega a 0, entonces todavía es posible ver la contribución del medio interestelar por tener absorción adicional angosta. Ay, no estoy compartiendo ¿verdad? ¿Dónde está? Te lo pedí. Deben de avisarme si no ven lo que estoy haciendo. Ya. Ok. Entonces lo que estos tales, ¿no? Es que hay todo todo este parte, ¿no? Es la absorción de la fotosfera de la estrella. Entonces aquí estamos en contra de longitud de onda. Pero, claro, no hay una equivalencia entre longitud de onda y velocidad. ¿Okay? Y las absorciones del medio interestelar, como son más angostas, entonces se pueden ver los sobrepuestos sobre la línea de la estrella, pero es más difícil y si esta línea de la estrella tiene estructura, entonces no es tan fácil ver la diferencia entre la absorción del medio interestelar y lo de la estrella. Entonces, por lo tanto, lo mejor es los de estrella caliente que no tiene estas líneas de átomos, iones de baja ionización. Ok, entonces estamos...
Tenemos otra pregunta. Ok, entonces, tenemos estas líneas permitidas de metales, pero hidrógeno también tiene líneas permitidas, ¿no? Y algunos de estos están en el óptico, por ejemplo, H alfa y H beta. ¿Por qué no podemos ver absorción de H alfa y H beta del medio interestelar, del medio frío en particular? El hidrógeno está muy abundante, y sabemos que en el medio neutro es hidrógeno, ¿no? Hidrógeno atómico, que tiene estas líneas. Entonces, ¿por qué no se observan? No sé por qué no hay la energía necesaria para obtener la línea. ¿En qué sentido? No sé, en la... ¿Energía de qué? de los fotones que le llegan. Ok, pero bueno, pero ¿qué tipo de energía? ¿Estás hablando de la energía por fotón? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque creo que no entendí bien entonces. ¿Estás hablando de la energía por fotón o por el número de fotones? Por fotón. Pero la energía por fotón, como digo, depende de la longitud de onda. Sí, entonces eso es... Todos los fotones que tienen 6.663 angstroms tienen la misma energía. ¿Sí? Una vez que especificamos la longitud de onda, ya eso es la energía por fotón, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? No estoy diciendo que lo que estás diciendo no es correcto, pero quiero entender tu razonamiento. ¿Por qué eso tiene que ver con el hecho de si podemos observar esta línea en absorción o no? Que estaba considerando nada más que... Estaba considerando bien que la energía que... por fotón, o bueno, pues la energía emitida no es la necesaria para poder, para ser absorbida por el... Para poder tener esta línea, perdón, de H beta. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el nivel inferior para las líneas ópticas de hidrógeno? Las líneas de Balmer, ¿todos tienen el mismo nivel inferior? De 2. Ajá, este n igual a 2, ¿no? Y entonces este es el asunto, ¿no? Es que, acuérdense que había dicho antes sobre el estado de excitación del medio interestelar. Que nos dijo que estaba, en su mayoría el medio estaba neutro. El medio neutro es neutro, sí. Sí, pero ok, entonces pero la excitación dentro de los átomos. Mira, vamos a ver. Vamos a ver el estado de...
Entonces, si tenemos hidrógeno neutro, ¿no? Entonces tiene n igual a 1, tiene su, vamos a ver, tiene su ionización con 13.6 electronvolts y los otros niveles todos están cerca, ¿no? No hay uno aquí. Entonces este es n igual a 2, 3, 4, etc. Entonces, ¿cuánto energía hay entre nivel 2 y nivel 1? El 13.6 es el del continuo, ¿verdad? Ya cuando empieza el continuo. No tiene que ser exacto, ¿no? Del orden de magnitud. ¿Cuánto es? Como unos 6 electronvolts. Bueno, es como 10, ¿no? Porque esta distancia aquí es 13.6 entre 4. Entonces aquí está 13.6 por 3 entre 4, que es aproximadamente 10. ¿Okay? Por otro lado, tenemos un medio neutro con temperatura igual a 100 Kelvin aproximadamente. Entonces, ¿cuánta energía cinética tenemos por partícula? ¿Cuál es la ecuación para la energía cinética por partícula? Va como KT, ¿no? Pero sería considerarlo como... Ándale, sí, como considerarla un gas. Reducir libertad. Sí, entonces la energía cinética es 3 entre 2, ¿no? KT por partícula. Ok, entonces, bueno, no importa qué tipo de partícula, todos tienen que ser más o menos lo mismo. Y son, en el caso del medio neutro, son los átomos, ¿no? Que son más importantes para las colisiones. Entonces, 3 entre 2 KT en electronvolts a 100 Kelvin. ¿Cuánto es? Me dio 2 por 10 a la menos 14 ergios. Es posible. En electronvolts. Vale. En punto 01 aproximadamente. Ajá, sí. Entonces, aproximadamente 0.01 electronvolts. Ok, entonces, fíjense que este es 1000 veces menos que la energía necesaria para excitar de n igual a 1 igual a n igual a 2, ¿no? Entonces, implica que las colisiones adentro de este gas son completamente incapaces de excitar el átomo a nivel n igual a 2. ¿Okay? Claro, no es la única posibilidad. También podemos tener excitación por fotones, ¿no? Pero resulta que ese tampoco es eficiente. Entonces, tenemos que todo el hidrógeno, casi todo, está en el nivel n igual a 1 y tenemos, bueno, una cierta fracción va a ser n igual a 2, pero es completamente despreciable. ¿Okay?
Y es por eso que no tenemos las transiciones H-alfa, porque la transición H-alfa es entre estos dos, ¿no? Y H-beta entre estos dos. Pero para poder absorber eso, necesitamos que hay una población, ¿no?, de hidrógeno en este nivel excitado en igual a 2 y no hay. O al menos es muy poco. Entonces, por eso que no. Entonces, población despreciable de H0 en igual a 2. Y esto implica que no hay absorción H-alfa, H-beta, etc. ¿Sí? En las atmósferas de las estrellas no es cierto, ¿no? En las atmósferas de las estrellas sí hay suficiente energía cinética de las partículas para poder producir una población en n igual a 2. Y entonces la absorción es posible ver absorción de H-alfa en las atmósferas de las estrellas. Pero no es posible en el medio interestelar, simplemente porque no hay suficiente temperatura para producirlo. En las regiones H2 tampoco, ¿no? Las regiones H2 tienen 100 veces mayor temperatura, pero de todos modos es un electronvolt que no es suficiente para producir población a 10 electronvolts en el nivel n igual a 2. Bien, entonces regresamos aquí. Ok, entonces solo hay unos como 10 líneas importantes realmente en banda óptica que se ve, porque estamos restringidas a los elementos que tienen potencias de ionización bajas, y entonces tienes unos niveles excitados que también están de baja energía. La mayoría de los elementos, sus líneas de resonancia están en la ultravioleta, y entonces para ver mejor el medio neutro hay que usar satélites que pueden operar a como 2000 angstroms a 1000 angstroms, en donde se encuentran la mayoría de estas líneas. Perdón. ¿Y por qué pasó eso? Aquí quiero hacer. Ok. Sí, entonces aquí tengo, ¿no?, varios ejemplos de diferentes iones. Esta vez todos son una vez ionizados, ¿no? Pero son de elementos que todos tienen energía de ionización entre como 6 y 10 electronvolts. Entonces pueden ser ionizados adentro de las regiones en donde el hidrógeno es neutro. Y este ejemplo tenemos mucho más componentes cinemáticas. Aquí creo que las líneas aquí indican, ¿no?, que hay como 9. Y las diferentes líneas tienen diferentes como profundidades de absorción. Realmente cuando graficamos los espectros de absorción, se hace una normalización del espectro. Entonces realmente el espectro del continuo está variando un poco, pero se hace una división
por un ajuste al continuo para hacer que el continuo esté línea horizontal en 1 y luego ¿no? la absorción aquí llega a como 40%, ¿no? Con respecto al valor del continuo. Otras líneas pueden tener absorción menos o menor o mayor, ¿no? En el caso aquí de silicio 2, ve que es un poco menor la absorción, en particular en estos componentes aquí, ¿no? Entonces aquí se ve una diferencia ligera, ¿no? Entre silicio 2 y azufre 2, en el sentido de que para azufre 2 hay más absorción en este componente que en este. Este es un poco más bajo. Mientras en silicio 2, este componente que está más azul está un poco más profundo que esto. Y este tendría que ver, bueno, o podría ser relacionado con diferencias en la abundancia de los dos elementos, o podría ser dependiente de diferencias en ionización. Y si más comparamos dos líneas, probablemente es imposible distinguir entre estas dos posibilidades, pero comparando muchas diferentes líneas y ajustándolos a modelos, podemos separar los efectos de las diferencias de abundancia con las diferencias de ionización, diferencias de densidad, diferencias de temperatura, etc. Y tener como un tipo de diagnóstico de las condiciones físicas en cada uno de los diferentes componentes cinemáticas. Y vemos que ¿no? Algunos casos como este de magnesio, casi no se ve la absorción. Sí, ¿no? En los componentes más fuertes sí se ve un poquito, pero es muy poco comparado con el ruido, ¿no? De estas observaciones. En este de carbono 2 es bastante diferente, ¿no? Porque aquí se ve muy profundo en estos componentes aquí a baja velocidad y poco en lo de más alta velocidad. En algunos casos se ve diferente. Ya aquí no se ve los componentes individuales, sino que aquí en silicio 2 la intensidad va a 0 en un rango amplio y tenemos esta absorción como rectangular casi. Además aquí hay un poco de emisión en la parte central y luego otra vez tenemos un parte plano aquí. Entonces, ¿por qué piensan que se ve así? Porque ya no vemos los componentes individuales en este caso del silicio 2. Y además, igual aquí con hierro 2. No sé, pero creo que podría tener ideas incorrectas. Sí, adelante. No hay aquí efectos Doppler y ese tipo de cosas. No, porque, bueno, cualquier efecto Doppler debe de afectar a todas las líneas iguales, ¿no? No, si estás hablando, no, tal vez, ¿no? Si tienes una expansión de una región, puede producir un ensanchamiento de la línea. Pero pero al menos, ¿no? Aquí vemos que tenemos dos líneas del mismo ion. Este de hierro 2 y este también de hierro 2. Y en este vemos los componentes individuales
Y en este no. En este vemos nada más una absorción aquí constante en todo el rango de velocidad. Bueno, ahí habla de una saturación, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, pero ¿qué Y como quiere que hubiera decir un cúmulo eso? muy grande como que hubiera un cúmulo muy grande rico en, pues, en hierro, ¿no? Que está absorbiendo todo. Ah, Yo lo interpreto como que cuando pasa por la primera región, como que se absorbe todo, ya en cambio en los otros, como que pasa un poco, se absorbe, luego pasa a otra nube y se vuelve a absorber y son los picos, ¿no? pero es la misma línea de vista con todo. Todos no son diferentes estrellas, son todos observaciones de la misma estrella. Entonces deben tener las mismas nubes. No, la Entonces diferencia algo... tiene... Adelante, Adelante, perdón. perdón. No, ustedes. Ah, ok. Entonces algo está absorbiendo esas líneas, ¿no? En el medio. Sí, este es lo que estamos viendo, ¿no? Que hay estos componentes y que a diferentes líneas se ven distintas. Y la pregunta es, ¿por qué se ven distintas en las diferentes líneas de diferentes iones? Incluso diferentes líneas de la misma ion. Entonces aquí, no, si concentramos nada más en esta parte aquí, te llevo 2, porque aquí tenemos el mismo ion, estamos observando la misma estrella, pero las dos líneas se ven muy diferentes. ¿Y por qué? Será porque absorben, es más fácil que absorban, por ejemplo, en longitudes de onda más amplias, como que pasamos en las dos últimas del silicio, que pasamos de 1304 a 1527. Ok, pero el rango es la misma. Es la misma transición. Ok, entonces no es de este azufre, pero imagina que es uno de estas transiciones. Cada panel aquí corresponde a uno de estas líneas, como estas líneas rojas, ¿no? Que van entre un nivel y otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es que hace que en este caso, el último caso aquí, no vemos más absorción, ¿no? En donde están los componentes. Bueno, ¿por qué no va negativo? ¿Por qué se detiene en 0? ¿Por qué no va negativo estas curvas? Es una pregunta tonta, ¿no? Si están pensando que es algo complicado, no lo es. Porque el seno puede ser negativo, ¿sí? Bueno, 0 es no detectar nada. Y no puedes detectar menos que nada, ¿no? Entonces, no puede ser negativo porque 0 aquí, ¿no? 1 corresponde a detectar el mismo flujo, ¿no? Que el continuo. Y si aquí se reduce el flujo, ¿no? A diferentes longitudes de onda hasta llegar a 0, donde no se detecta ningún flujo. Entonces, obviamente, no puedes detectar menos que nada. Y por eso que estos son planos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una estructura diferente porque las diferentes nubes tienen diferentes opacidades. Algunas nubes son más transparentes y esos no tienen una reducción de
como 50% y algunos son más opacos y tienen una reducción mayor. Y donde no hay, y a la velocidades donde no hay nube, entonces no se ve mucha reducción. Nada más hay el traslape entre las alas de estos dos componentes. Pero en esta línea debe de ser más con mayor sección recta, ¿no? Una línea que tienen que es más fácil absorber a esta longitud de onda de 2599 por cualquier razón. Y entonces a esta longitud de onda todas las nubes son completamente opacos. Y son tan opacas que están absorbiendo a longitudes de onda que están alejados del centro de cada componente, ¿no? Y el hecho de que todos están opacas y las perfiles traslapan, quiere decir que no absorbimos toda la radiación en este rango, ¿no? Pero en este caso podemos la posibilidad de distinguir entre los diferentes componentes porque traslapan las diferentes componentes y absorben todo y entonces no podemos ver cuál es debido a cuál componente. ¿Sí? Perdón, entonces lo que estamos observando en las gráficas es algo parecido a lo que observamos cuando nos tapa una nube y ya no vemos la luz del sol y algo así. Entonces nos está tapando, se está moviendo el material. ¿Es correcto? Sí, pero no es en tiempo ni en posición, es en longitud de onda. Estos son perfiles de las líneas, los espectros, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces no tenemos experiencia directa en la vida cotidiana, ¿no? Porque generalmente no vemos espectros de alta resolución con los ojos. No podemos ver la diferencia entre rojo y azul, pero no podemos ver la diferencia entre 5000 angstroms y 5001. ¿Okay? ¿Qué es lo que es importante aquí, ¿no? Porque estas líneas son delgadas y entonces para poder, lo que estamos graficando aquí contra velocidad, realmente es contra longitud de onda. ¿Sí? En donde 0 corresponde a la longitud de onda del central de la línea, ¿no? Y las otras velocidades si están negativas en velocidad, corresponden a longitudes de onda menores y si son positivas corresponden a longitud de onda mayores. Bien, vamos a ver en de las formas de la perfiles de absorción en más detalle en la siguiente clase. Entonces no se preocupen si no es completamente claro todavía. ¿Había otro? No. Ok, entonces ya vamos a ver un poco de la física atómica del proceso, de la absorción. Y este es algo que en principio deben de hacer en procesos, pero si no lo han hecho todavía, entonces lo vamos a hacer aquí. Y aquí vamos a simplificarlo por considerar solo dos niveles, que vamos a decir que son 0 y 1. Y tenemos una población de N0 partículas por centímetro cúbico en el nivel 0 y de N1 en el nivel 1. Aquí tenemos una degenerancia, G1 y G0, que es el número de como subniveles con aproximadamente la misma energía, que es un tipo de peso estadístico que tenemos para los dos niveles.
Y solo vamos a considerar las transiciones radiativas. Entonces aquí vamos a suponer que no hay colisiones. Entonces es una buena aproximación a densidades bajas, pero hay que incluir las colisiones para tener un tratamiento completo. Pero como siempre es mejor simplificar las cosas para poder entenderlos bien. Y luego podemos ir agregando complicaciones después. Entonces aquí tenemos tres posibilidades para los tipos de transición entre los niveles. El primero es algo que ya vimos, ¿no? En el caso de las regiones H2, que son las emisiones espontáneas. Y son proporcionales, ¿no? a la población de nivel superior y están proporcional a este coeficiente Einstein A, que en el caso de las transiciones permitidas es del orden de 10 a la 8 por segundo, y en el caso de las prohibidas, pues mucho menos, como 0.01 por segundo, algo así. Pero no es la única posibilidad, porque si tenemos presencia de un campo radiativo, puede inducir transiciones. Y lo más obvio sería el proceso inverso a la emisión, que es la absorción. Y está caracterizado por la B01. Pero la tasa de estas excitaciones no depende solo de la B, porque es proporcional también a la intensidad del campo radiativo, que podemos caracterizar por la intensidad promedio J, ¿no? Que es el promedio sobre todos los ángulos sólidos de la intensidad específica, que ya vieron en procesos radiativos. Entonces, la tasa de excitaciones por ion o por átomo es la J de nu multiplicada por coeficiente Einstein de B, y entonces para tener excitaciones por volumen multiplicamos también por la densidad de partículas en el nivel inferior, 0. Y fue el conjunto como que la gente pensaba que era completo de las absorciones y las emisiones, hasta que en un estudio de Einstein se dio cuenta de que si nada más consideramos estos dos, entonces no podemos hacer las ecuaciones consistentes, que necesitamos tener también la posibilidad de tener las desexcitaciones inducidas, además de las excitaciones inducidas. Y entonces las desexcitaciones inducidas es cuando tenemos un átomo que ya está en su estado excitado y que llega la radiación ambiental, y que hace que se desexcita por el acoplamiento entre la radiación y este nivel de energía. Y entonces aumentamos la cantidad de radiación, ¿no? Entonces se puede considerarlo como emisión, pero más bien es una amplificación, porque sí requiere que hay radiación en el ambiente, pero produce desexcitaciones que amplifican esta radiación. Entonces también se puede considerarlo como absorción, pero negativa. Entonces que aumenta la cantidad de energía en el campo radiativo. Entonces tiene como una tasa que es exactamente paralelo a las absorciones, pero tiene otro coeficiente de Einstein que es B10, y que si queremos hacerlo por volumen, usamos la población del estado superior.
Ok. Entonces, bueno, había preguntado calcular las unidades de B, que no es muy interesante, pero ¿alguien tiene la respuesta? Profesora, ahí yo tenía un comentario porque en la siguiente diapositiva, bueno, si lo saco con esta de las desexcitaciones por volumen, pues tendrían que ser centímetros cuadrados por Hertz por Regios a la -1, ¿no? Sí. Pero No si es, uso... no es centímetros cuadrados por Hertz, es centímetros cuadrados multiplicado por Hertz. ¿Sí? Sí, multiplicado, sí, a eso me refería, perdón. Sí, es cierto. Ajá. Pero si en la siguiente diapositiva viene una expresión para el coeficiente B, Aquí. y pues, ajá, si uso eso, para empezar en el libro viene como C cuadrada sobre 8 pi h y ya la frecuencia igual. Ok, Entonces no sé. pero eso dije, ¿no? Que es otra convención. Creo que en las notas. Sí, no, si se fijas en las. En las notas aquí, digo que no, a veces no, en lugar de usar la J nu aquí, se puede usar la U. Y este es lo que hace Raiden y Poggi. Y por lo tanto, la B es un poco diferente. Porque, Ok. porque si las desexcitaciones es la U por la B, entonces la B tiene que ser distinta. Pero aquí estoy siguiendo lo que está en Wibiki y en muchos otros libros en donde se usa la J, ¿no? Entonces, hay una diferencia por un factor de 6 entre 4pi entre estas dos convenciones. ¿Sí? Ok. Ah, Ok. Gracias. ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué más había aquí? Ok, entonces vamos a la siguiente página. Entonces. Ok, entonces estos dos procesos inducidos se puede como representar aquí por unos dibujitos, ¿no? Entonces la absorción, tenemos el fotón que interactúa con el átomo en su estado cero y se absorbe la energía del fotón y producimos el átomo en el estado excitado. Entonces la energía del fotón se convierte en energía potencial del átomo. Y el otro caso de la emisión estimulada, que también el fotón, pero el fotón esta vez interactúa con el átomo en el estado superior y no está absorbido, sino que induce la transición y convertimos la energía potencial que tuvo el átomo en otro fotón igual al primero y salen los dos fotones juntos. Entonces, esta es la emisión estimulada y podemos juntarlos. Uno es de la absorción en sentido positivo y la emisión estimulada en sentido negativo para hacer el coeficiente de absorción de la línea. Si lo multiplicamos por la energía de la transición y dividimos por 4pi steradianos.
¿Sí? Y entonces, esta manera de escribir el coeficiente de absorción es completamente análoga a la manera de escribir el coeficiente de emisión que ya vimos antes, ¿no? Que es la energía entre 4pi por la población de nivel superior multiplicado por el coeficiente Einstein de A. Entonces aquí, ¿no? Pueden ver que son parecidos, nada más que aquí tenemos los dos términos. Y que no vamos a ver la demostración de esto, pero lo van a ver después en procesos que hay esta relación entre los coeficientes de Einstein. Entonces, una vez que conocemos la A, podemos ya calcular todos los demás. Y no son independientes, ¿no? ¿Qué más? Ok, entonces este coeficiente de absorción no es exactamente lo que a lo mejor habían visto en procesos, porque generalmente se usa de centímetros a la menos 1, pero tiene centímetros a la menos 1 por hertz. Y la razón por eso, que bueno, vamos a ver en la siguiente página, es que está integrado en frecuencia, ¿no? Entonces, el coeficiente de absorción que se usa generalmente es a una frecuencia en particular, pero esta vez como que es para toda la línea, entonces está integrado sobre la anchura de la línea. Y anchura se puede representar por un perfil de absorción, phi de nu, y cuando multiplicamos phi sub nu por la coeficiente de absorción que ya calculamos, entonces lo tenemos en la forma más estándar de centímetros a la menos 1. ¿Okay? Y entonces, esto aquí lo estoy sacando la parte de absorción de estos paréntesis, ¿no? Entonces, escribimos en términos de la absorción verdadera, que es la excitación inducida, y luego tenemos una corrección por la emisión estimulada, ¿no? Que es 1 menos el cociente entre las poblaciones del superior e inferior y el coeficiente en los cociente de los coeficientes de Einstein. ¿Okay? Entonces, una pregunta que hice fue ¿cómo podemos escribir este factor en equilibrio termodinámico? Entonces, ¿alguien tiene la respuesta de eso? Bueno, vamos a hacerlo en pedazos. Entonces tenemos corrección por emisión estimulada, que es 1 menos, que fue N1 entre N0 por P10 entre P01. Entonces, primero, ¿cómo podemos evaluar este cociente?
hay algo en la página anterior, ¿no? Sí, aquí en las relaciones entre los coeficientes de Einstein, ¿no? Tenemos esta relación entre la B10 y la B01. Ups. Olvidé conectar la potencia. Ya, listo. Sí, entonces, con eso, tenemos que B1, B10 es igual a G0, B01. Okay, entonces, podemos encontrar, ¿no? La B10 entre B01 es simplemente G0 entre G1. Entonces, esta corrección es 1 menos N1 G0 entre N0 G1. Ok, entonces esto es general, ¿no? Porque aquí no hemos hecho ninguna suposición, porque esta relación entre, esta relación es siempre cumplido. Entonces siempre podemos usar esta versión, pero si además tenemos equilibrio termodinámico, entonces, ¿qué podemos decir sobre las poblaciones de los niveles? Tienen que ser iguales, ¿no? ¿Tiene que ser qué, perdón? No te escuché bien. Que si tendrían que ser iguales las poblaciones. Iguales. En equilibrio termodinámico, las poblaciones son iguales en todos los niveles. Mm. Perdón, Eric. Adelante. Ahí las N son las poblaciones, ¿verdad? Las N1 y N0. Y las G son los pesos estadísticos, ¿verdad? Ajá. Sí, la N es la densidad de átomos en el nivel 1 por centímetro cúbico. Y la N0 es la densidad de átomos en el nivel 0 por centímetro cúbico. Aunque estamos considerando cocientes, entonces realmente las unidades no importan. Y la G son las degenerancias, que son los pesos estadísticos, que son el número de estados que están dentro del nivel. O pueden Según recuerdo, la relación entre las N's para equilibrio va como la exponencial, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama H eso? ¿Cómo se llama esa distribución? Maxwell-Boltzmann. de Maxwell-Boltzmann. Sí. Generalmente, bueno, ¿se dice Maxwell-Boltzmann o se dice Boltzmann? La Maxwell-Boltzmann generalmente es de las velocidades. Y no importa, ¿no? Porque solo son nombres arbitrarios, pero generalmente se dice de Boltzmann, ¿no? Para los niveles ligados. ¿Okay? Entonces, la distribución de Boltzmann nos dice que N1 entre N0 es igual a ¿qué? La relación entre el cociente de las Gs por la exponencial de H nu entre KT. Ajá, ups. ¿La positivo o negativo? Ay. Creo que era
Negativo, ¿Positivo? ¿no? Exponente, ¿O exponente negativo? negativo. No me Negativo, acuerdo. ¿no? Es negativo, ¿no? Y la frecuencia, déjame escribir con mejor letra. Voy a hacerlo de nuevo. H, nu, 0, 1 entre KT. Okay. Y entonces, es la energía que corresponde a la diferencia de energía entre estos dos niveles, ¿no? Ok, entonces con eso podemos simplificar nuestra corrección, porque la corrección, ahora, ¿no? Tenemos aquí G1 entre G0, G1 por N1 entre N0, entonces cancela, ¿no? Y tenemos que la corrección ahora es 1 menos E a la menos H nu 0,1 entre KT, que ya no depende de las degenerancias, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta es ¿en qué rango de frecuencias es importante esta corrección y cuáles no, y qué rango no? Entonces, vamos a considerar los límites. Entonces, primero vamos a ver frecuencia baja. No, frecuencia alta vamos a hacer primero. Aquí vamos a suponer que H nu es mucho mayor que KT. Ok, en este caso, en este límite, ¿cuánto vale la corrección? Muy cercana a 1, ¿no? Ajá, entonces la corrección aproximadamente igual a 1, que implica que es emisión inducida no es importante, ¿no? Porque no tenemos que hacer una corrección, ¿no? La corrección es muy pequeña, porque está 1. A frecuencia baja, ¿qué tenemos? H nu mucho menor que KT. Bueno, ahí tendríamos que desarrollar la exponencial, ¿no? Y depende del orden que la desarrollemos. Si la desarrollamos a primer orden, Ajá. sería el 1 se elimina con el otro 1 de la serie de la exponencial. Y nos quedaría un término que depende linealmente con la frecuencia, ¿no? Ajá. Sí, porque tenemos eso, ¿no? Tenemos la expansión Taylor, ¿no? De E a la menos H nu entre KT es 1 menos H nu entre KT más términos de orden más alto. Entonces, si despreciamos eso, si cancela con y tenemos menos y menos, que hace un más, ¿no? Entonces, igual a más H nu entre KT. Y ya dijimos que H nu era mucho menor que KT, entonces es mucho menor que 1. Entonces ahí vemos que este factor es muy distinto al 1, entonces que sí es importante. Entonces la emisión inducida, en este caso, cancela casi todo la absorción. Okay, entonces, porque este factor de corrección es muy pequeña, porque los dos términos, la 1 y la menos H nu entre KT, son muy similares. Entonces, tenemos tanta emisión inducida, casi la misma cantidad de emisión inducida que absorción. Entonces, el efecto neto
de la absorción es mucho menor. ¿Sí? Y se puede ver por qué, ¿no? Si piensas en las poblaciones, ¿no? Porque cuando la HNU es mucho mayor que KT, ¿no? Que este es HNU. Entonces, si estamos en equilibrio termodinámico, entonces podemos pensar, ¿no? Que son las colisiones que son importantes para producir las poblaciones. Porque la verdad no importa, ¿no? Porque en equilibrio termodinámico todos los procesos ocurren iguales. Entonces, pero las colisiones son más fáciles de conceptualizar, porque en las colisiones vamos a tener que la energía energía cinética de las partículas va a ser pequeña, ¿no? La energía cinética va a ser muy pequeña, entonces no podemos hacer las transiciones. Sería como el caso que calculamos en el para H alfa, ¿no? Que no podemos poblar a nivel n igual a 2, porque precisamente estamos en este límite. Y entonces todos los átomos están en nivel base, ¿no? Entonces, claro, en este caso tiene que predominar las absorciones, porque no podemos tener transiciones inducidas, porque las transiciones inducidas requieren que haya algo aquí y que no hay. Ajá. Entonces, si regresamos a esta versión, tiene la N1 entre la N0. Perdón. Y es un valor muy pequeño. Entonces, en este caso tenemos absorción únicamente. ¿No? Y la absorción es cuando viene el fotón y que produce la transición hacia arriba y entonces se quita el fotón. En el caso de HNU mucho menor que KT, okay, entonces, bueno, vamos a hacer 2 niveles. Y ahora las energías cinéticas de las partículas ya es más grande que la separación entre los niveles, ¿no? Entonces ya las colisiones pueden llevarlo de 0 a 1 y de 1 a 0 y entonces por promedio, en este caso, vamos a tener población significativa del nivel superior. Entonces, creo que fue Miguel quien dijo que los niveles de población iguales en equilibrio termodinámico, que sí es cierto, pero no siempre, ¿no? Solo cuando, además de equilibrio termodinámico, tienes que la energía de separación es mucho menor que KT. Este es lo que te va a producir poblaciones iguales en los 2 niveles. Y además, no es exactamente que sean iguales, sino que las poblaciones sean proporcionales a las degenerancias, ¿no? Entonces, si las degenerancias son diferentes, entonces las poblaciones van a ser diferentes, pero eso no importa porque aquí lo que importa es la población dividido por la degenerancia, ¿no? Que se puede pensar eso como en la población de los estados en lugar de los niveles, ¿no? Recuerden que los estados son los que usan todos los números cuánticos, incluso los de dirección del momento angular. Bueno, entonces, si hay una población significativa en los 2 niveles, entonces tenemos, ¿no?, las absorciones otra vez que producen la excitación, pero también tenemos voy a hacerlo de otro color, las transiciones inducidas que producen
la desexcitación y producción de más fotones, ¿no? Entonces, aquí tenemos absorción y emisión inducida. Y este implica que la absorción neta, ¿no? Que es la este menos este, que esta absorción neta es muy reducida. Entonces, se ve como una reducción en la opacidad, ¿no? de la transición. Pero no es que realmente hay una reducción de la opacidad, sino que hay este otro proceso de emisión inducida que cancela mucho de la opacidad. Bien, entonces, este HNU mucho menor que KT, si estamos hablando de medio neutro, este quiere decir radio, ¿no? Longitud de onda de radio, ¿no? Porque si KT en el medio neutro frío, KT aproximadamente 0.01 electron volt, entonces podemos pensar cómo es eso en longitud de onda. Entonces, un electron volt es como 5000, entonces este sería 50. Sería como 50 micras, ¿no? Entonces, si queremos HNU mucho menor que KT, este implica que la lambda sea mucho mayor que 50 micras. Okay, entonces, y lo que cumple con esto es el radio, ¿no? En el radio tenemos 50 micras es igual a 0.05 milímetros, ¿no? Entonces, del radio que va de como 1 milímetro a 1 metro o más, ¿no? Pero típicamente de este rango. Entonces, este es lo que cumple con mucho mayor que 0.05 milímetros. Entonces, ahí a esas longitudes de onda tenemos que preocuparnos por la emisión inducida. Pero si estamos en el óptico, por ejemplo, entonces estamos a HNU mucho mayor que KT, ¿no? Porque la HNU en el óptico es de orden de 1 electron volt, que es 100 veces mayor que la KT de 0.01 electron volt. Entonces, en el óptico estamos en óptico ultravioleta, y en el radio estamos en este caso. Si la temperatura es diferente, hay que, ¿no?, recalcularlo, ¿no? Porque si la temperatura es de millones de Kelvin, entonces el óptico puede ser también en el límite de HN mucho menor que KT. Pero medio neutro no es así. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? No, ok. Entonces, la otra cosa que tenemos aquí es sobre la phi sub nu. Entonces, eso es producida por diferentes efectos que pueden ser cinemáticas del efecto de Doppler, debido a los movimientos microscópicos, ¿no?, de
de las partículas por su energía térmica o pueden ser por movimientos macroscópicos a nivel de turbulencia en el medio interestelar. Y también hay otros efectos del ensanchamiento que tienen que ver con la física atómica, que es debido al tiempo finito de los niveles de energía. Y la tercera tipo de ensanchamiento es que debido a colisiones y perturbaciones por las otras partículas. Entonces, no vamos a hablar mucho, en la siguiente clase vamos a hablar un poco más de los mecanismos de ensanchamiento, pero este es algo que van a ver en mucho más detalle en el curso de física estelar cuando hacen las atmósferas, porque es aún más importante ahí. Pero generalmente podemos, ¿no?, simplemente suponer que tenemos un cierto perfil que en algunos casos podemos aproximar como gaussiano. En otros casos tenemos que usar otro tipo de modelo. Y este perfil usamos una descripción en donde la normalización del perfil es tal que la integral en toda frecuencia de la phi sub nu es igual a 1. Entonces, una manera de visualizar eso es pensar, bueno, si tiene un ancho delta nu, entonces la integral de todo podemos aproximar como la delta nu multiplicada por el pico. Y entonces el pico va a ser inversamente proporcional al ancho. Y entonces, otra consecuencia de esta definición es que la phi de nu tiene que tener unidades por hertz, ¿no?, para que la integración en toda frecuencia es igual a 1. Y entonces, cuando multiplicamos este phi de nu por el coeficiente de absorción que calculamos antes, cancela las unidades de hertz y quedamos con el centímetro a la menos 1. Y de esta forma, ¿no?, de la alfa por la phi de nu, podemos multiplicarlo por la intensidad para tener la contribución de absorción a la ecuación de transferencia radiativa, ¿no? La ecuación de transferencia radiativa, imagino que ya hicieron en mucho detalle en procesos, ¿verdad? Okay, entonces, sí, a lo mejor sí reconocen este tipo de forma para esto, que tiene un parte que es la emisión, que depende del coeficiente de emisión, que en este caso tiene proporcionalidad a un perfil psi. Y tenemos lo de la absorción. La absorción multiplica la intensidad y es negativa. Y la psi y la phi son los perfiles de emisión y absorción. Y en equilibrio termodinámico local, por ejemplo, podemos decir que son iguales. Pero en otros casos, entonces, hay que tener más cuidado en calcular el perfil de emisión, que no necesariamente es igual al perfil de absorción. Pero este es un nivel de detalle que ustedes no necesitan preocuparse aquí. Ok, creo que este fue casi todo. Sí. Entonces, ¿hay otras dudas que tengan? ¿Preguntas? No. Ok, muy bien. Entonces, hablamos otra vez. Recuérdense que este jueves, como cada 2 semanas, no puedo empezar hasta las 10:30. Entonces vamos a vernos a las 10:30. Y sería la última clase antes de vacaciones. Okay, van a tener una semana de descanso. Bien. Ok. Entonces casi llegamos a Semana Santa.
Y después tenemos nada más, bueno, ustedes tienen mucho más, pero yo tengo solo 2 semanas. 2 semanas con ustedes después de Semana Santa. Y luego va a continuar la doctora Adriana con la segunda parte del curso. Y ella va a hacer mucho de la dinámica, de la hidrodinámica y sobre las partes de formación estelar y ese tipo de cosas. Ok, muy bien. Entonces, gracias y nos vemos en 2 días. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, hasta luego.